El drama de los niños migrantes que viajan a Estados Unidos sin familia puede encontrar una oportunidad con las medidas que anunció ayer el presidente Barack Obama para ampliar el programa de regularización de migrantes. Ayer el presidente anunció que esta medida podía llegar a beneficiar a 5 millones de personas en Estados Unidos y dijo: lo que no vamos a hacer es deportar, aunque su administración se ha caracterizado justamente por ser una de las que más inmigrantes ha deportado, quizá en un guiño a los republicanos para tratar de que pasaran la reforma migratoria que hasta ahora sigue detenida en el Congreso y que recientemente los propios republicanos anunciaron que no estarían dispuestos a pasar. Frente a esto, el presidente ha tratado de romper el impasse con el Congreso y por decreto anunció que iba a ampliar el programa de migración para beneficiar la reunificación de familias y niños menores que están viviendo en Estados Unidos o que tengan sus padres más de 5 años en ese país. Vamos a hablar de este tema hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos que traten de contextualizar algunas declaraciones tanto del presidente Barack Obama como de los líderes de la Cámara de Representantes con mayoría republicana, y regresamos aquí a esta mesa para tener nuestro análisis de este viernes. El claro desafío a la mayoría republicana del Congreso, el presidente Barack Obama decidió usar su poder ejecutivo para ampliar por decreto el programa de regularización de inmigrantes indocumentados, que beneficiará a unas 5 millones de personas. El mandatario trata de romper el impasse migratorio que desde 2010, luego de que la Cámara de Representantes de mayoría republicana rechazó llevar al Pleno una iniciativa de reforma migratoria diseñada por un grupo bipartidista y aprobada por el Senado en 2013. Sobre todo, trata de retomar la iniciativa política tras el castigo electoral a su partido en las elecciones intermedias, entre otras razones por el abandono del voto latino decepcionado por la parálisis de iniciativas para regularizar la migración y resolver el problema de los niños que viajan a su país sin compañía. En una alocución retransmitida a nivel nacional, Obama explicó que el nuevo programa de acción ejecutiva frena la deportación de padres cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, pero solo aquellos papás que lleven viviendo en Estados Unidos por 5 años o más. Gobernar por decreto es la opción de Obama para los 2 años que restan a su mandato. La medida podrá revertirla al siguiente gobierno. ¿Es el camino hacia la legalización? Posiciones. Número 1. El presidente Barack Obama aseguró al anunciar las medidas migratorias que deportar a millones de personas no es realista. Así no somos los estadounidenses. La mayoría han estado mucho tiempo aquí, trabajan duro y respaldan a sus familias. La iniciativa, agregó, no da ciudadanía o el derecho de quedarse aquí permanentemente o darle los mismos derechos que tienen los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que digo es que no nos vamos a deportar. Número 2. El gobierno de Barack Obama acusó a los republicanos en la Cámara Baja de impulsar la separación de las familias con la propuesta que hicieron de restringir a la ley de acción diferida y aumentar las deportaciones de los niños migrantes. Número 3. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció los proyectos de Washington de devolver a sus países de origen a los menores en situación irregular, provenientes de América Central. Hay unos 57,000 menores solos en Estados Unidos. Estoy especialmente preocupada, ya que Estados Unidos parece estar dispuesto a devolver a una mayoría de ellos, declaró. Número 4. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, había advertido que si el presidente actúa unilateralmente, envenenará al ambiente y no habrá ninguna posibilidad de aprobar la reforma migratoria en este Congreso. Tan simple como eso, dijo. Número 5. Por otro lado, el senador republicano John McCain también había suplicado a Obama que no anuncie su decreto migratorio antes del final de año. Dele oportunidad. Tenemos un nuevo Congreso, tenemos un nuevo mandato. Vamos a dejar a la Cámara de Representantes que decida si quiere aprobar o no la reforma migratoria, añadió. Listo. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros este viernes y vamos a entrarle a analizar las medidas que ayer
anunció el presidente Barack Obama por las implicaciones que tiene para México el decreto por medio del cual anunció una ampliación del programa de regularización de migrantes que puede beneficiar a hasta 5 millones de personas, según ha dicho la propia Casa Blanca, y tener, eso lo dijo ya hoy, un efecto positivo incluso en la economía norteamericana, en el incremento del salario, de la productividad, en el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es una medida importante, sobre todo porque además en los últimos meses, usted lo sabe, se ha producido una verdadera tragedia humanitaria con los niños migrantes que sin compañía desde Centroamérica y también desde México se adentran en Estados Unidos buscando reencontrar a sus familiares que ya están allá, y en la mayoría de los casos lo que han encontrado son condiciones muy difíciles en los refugios que ahí se preparan para recibirlos, y muchos de los cuales también lo que han tenido son deportaciones. Como decíamos en la introducción del programa, el presidente Obama, a pesar de que desde un principio generó una de sus principales promesas electorales con un acuerdo migratorio, en la práctica no se ha producido por el bloqueo, por las diferencias que ha tenido con el Congreso, y al mismo tiempo se ha caracterizado o podría señalársele como uno de los periodos en los que las deportaciones han crecido más. En la práctica ha sido una administración que ha expulsado, que ha deportado a muchos indocumentados. Se calcula que pueden haber sido a lo largo de sus ya 2 mandatos, hasta la mitad del segundo, cerca de 2 millones de personas. Y para platicar sobre este tema me da mucho gusto que haya aceptado venir a este estudio a la embajadora Lourdes Aranda. Lourdes, encantado. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Un placer de verdad que hayas aceptado, porque además sabemos que andas con muchas cosas, que andas dando clases en Puebla, en fin, que andas muy movida. Sí, la verdad, bueno, me da mucho gusto, es un tema que me preocupa, que me ha interesado, como señalabas tú, el tema de los niños migrantes centroamericanos es realmente conmovedor, es una crisis humanitaria de proporciones gigantes. Tú hablabas de los que llegaban al refugio y las condiciones del refugio. Creo que ya cuando llegan ahí es lo menos malo del camino. O sea, el gran problema es todo el tránsito desde que salen de su país, pasan por nuestro país y todos los peligros a los que se enfrentan. Yo me preguntaba, los padres, ¿qué angustia tendrán de que se queden? ¿Cuáles son las condiciones en sus países? Para que prefieran que corran el riesgo de pasar por otros territorios todavía más complicados que su país, o igual de complicados, y lleguen eventualmente con ellos. Pero bueno, el problema de trata de personas, el problema del famoso tren, que puedan sufrir una caída. La bestia. De la bestia, o sea, realmente sí hay que tener un poco de comprensión y de empatía con estas pobres madres que los hacen traer desde tan lejos, pero que dices, bueno, prefiero tenerlos aquí a que puedan caer en manos de las maras o caer en manos de los zetas centroamericanos, etcétera. Es realmente dramático, como tú lo planteas, el dilema, ¿no? Preferir como salida incluso tomar el riesgo de ser sujeto del abuso de las policías, de los agentes migratorios, de la trata, etcétera, porque la otra alternativa a lo mejor es tener que ingresar a una de las bandas de centroamericanas o morir en la violencia local. O morir en la violencia local, en efecto. Y si quieres vamos a entrarle por ahí a tratar de analizar las medidas que acaba de anunciar el presidente Obama respecto a la ampliación del programa de regularización de migrantes. ¿En qué medida crees que estas medidas, que por supuesto son temporales, ¿no?, durarán unos años y habrá que ver qué pasa después, pero si quieres le entramos luego hacia el futuro, pero en qué medida lo que acaba de anunciar, los requisitos que van a permitir no deportar migrantes indocumentados, beneficia o puede ser un alivio para este problema tan dramático como el de la migración infantil? Yo la verdad creo que en este caso no están completamente relacionados. O sea, lo que aprobó el día de ayer el presidente Obama va dirigido a aquellos inmigrantes que están en Estados Unidos indocumentados y que ya llevan una permanencia de más de 5 años o de 5 años, ellos o sus padres. En ese momento esa situación cambia y tienen acceso a por lo menos
salir de la clandestinidad y del gran problema que es en algunas ocasiones pues no conseguir licencias de manejo, no poder tener un ingreso medianamente digno porque saben que están ahí con un carácter indocumentado, abusan de ellos los patronos. Entonces, sí creo que esto resuelve para los que están allá y afortunadamente para varios compatriotas mexicanos, les mejora un poco la calidad de vida, los ingresos y sobre todo yo creo que ese estrés de vivir siempre en la clandestinidad o que no sabes cuándo se van a llevar a tu hijo o lo van a regresar. Entonces, esto lo alivia en el sentido de que aquellos que tienen hijos que nacieron o que llegaron a Estados Unidos en cierto momento antes de 2010, pueden permanecer por un tiempo que son 3 años, cuando hablabas de la temporalidad son 3 años. O al contrario, ciudadanos estadounidenses que llegaron, que sus padres llegaron después y que llevan 5 años viviendo en Estados Unidos y son ciudadanos que no tienen ningún antecedente penal, que pueden comprobar, que luego a veces es muy complicado eso, que llevan 5 años, ellos también podrán permanecer. Entonces yo creo que eso sí les ayudan. Hay un problema un poco complicado que es a veces comprobar que llevas ahí viviendo 5 años. Si tú has estado viviendo... El tema de los requisitos. Sí, si tú has estado viviendo oculto, pues... Sí, ¿cómo compruebas? ¿Cómo compruebas? Entonces, ahí es donde puede entrar en un momento nuestros consulados, los consulados de México, a auxiliar a estas personas. Pero sí tiene un pequeño problema. Es una gran oportunidad para estas personas, pero como esta medida es temporal y cuando llegue o un nuevo presidente o pueda haber otras circunstancias, la pueden quitar. O sea, tú te tienes que registrar para decir, yo llevo tantos años aquí, entonces por favor permítanme quedarme estos 3 años con permiso. Entonces también hay miedo de que me conviene registrarme o no me conviene registrarme, porque después en 3 años cambia esta medida que es no es una legislación, es un decreto. Es un decreto. Entonces, digo, es un arma de 2 filas. No hay que reconocer que es algo positivo. A mí me parece que es un poco tarde y poco, pero bueno, es mejor que nada. Son 5 millones a los que podría beneficiar, entiendo. Sí, hasta 5 millones. Si no ando mal, lo que hay de indocumentados, por ejemplo, mexicanos en Estados Unidos, ¿qué son? Bueno, se dice que esto puede beneficiar hasta más de 3 millones de mexicanos en este caso. Okay. Que bueno, sí, son 11, ¿no? Sí, de los que están ahí de manera... casi un 30% de indocumentados mexicanos es bastante alto. En principio hay como 11.6 millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos y estos se verían beneficiados a lo mejor 3 millones. Un poquito más o un poquito menos. No, por ejemplo, no se sabe qué tanto, o sea, en función de lo que te digo, de cómo pueden comprobar esta situación. ¿Cuáles serían los requisitos que te parecen? Porque, digo, es un anuncio, un programa que no está exento, como dices, de requisitos fuertes. ¿Cuáles serían los más duros de cumplir? Aparte del de comprobar domicilio. Bueno, comprobar que han estado 5 años de manera permanente en Estados Unidos, que no han salido. Y yo creo que eso es el que a lo mejor puede ser muy difícil para cualquier persona, pero para un ciudadano que ha estado, insisto, viviendo, pues que no tiene recibos, que ha querido permanecer en las sombras, pues claro, cómo puede presentarlo. Que no tengan antecedentes es mucho más fácil porque pues si no lo tienen las mismas las autoridades lo sabrían. Ahí el asunto es afirmativa ficta, ¿no? Sí. No eres culpable hasta que te lo comprueben, sino al revés. No, yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que Obama, pues hay muchas preguntas por qué lo hizo ahorita, o sea, por qué no lo hizo antes. Le hubiera perjudicado haberlo hecho antes en términos de la votación. Mi estimación es que, bueno, ya sabía que le iba a ir muy mal, pues ya mejor por lo menos hubiera tratado de conseguir el voto latino, pero yo sí me imagino que el cálculo era que perdería más sectores que piensan que pueden perder sus empleos que los que le hubieran dado los latinos. Yo creo que esa es la pregunta a la que tenemos que entrar ahora, justo la que acabas de plantear, y es por qué ahora y sobre todo qué impacto puede tener en su relación con el Congreso en el último tramo de su mandato. Y se incorpora con nosotros Guadalupe Chipol, que es del Consejo Binacional del Proyecto de Familias Transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración. Muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias por la invitación. Quizá para cerrar este bloque, ya habíamos abordado algo en la primera parte. ¿Quiénes crees que pueden verse más beneficiados y quiénes quedarían excluidos del beneficio de la ampliación de este programa?
Pues evidentemente miles de familias mexicanas que han permanecido en oscuridad durante años, después de 1986 que no se había aprobado una medida similar, que aunque esto no implica una ley ni una regularización migratoria, sí por lo menos permite que las familias con hijos nacidos en Estados Unidos, que son muchos de los que están siendo deportados, ahora puedan cobijarse a este permiso de trabajo. ¿Y quiénes no? Pues lamentablemente, a pesar de que había grandes expectativas en este anuncio, las familias que ya están en México, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, no van a poder ser beneficiados. Van a quedar fuera. Van a quedar fuera, sí. Sí, porque además creo que Obama ha sido muy preciso sobre eso. No se trata de un acuerdo migratorio, sino simplemente lo que va a hacer con las facultades ejecutivas que tiene es no deportar. Exacto. No deportar a aquellos que cumplan con una serie de requisitos. Ahora, el contexto, como platicaba hace un momento con la embajadora Aranda, es sui generis, porque se produce justo después del severo castigo electoral que sufrió el presidente Obama, la pérdida del voto latino, que había sido uno de sus principales aliados electorales, la negativa de los republicanos a votar la iniciativa bicameral que en 2013 habían tratado de subir de reforma migratoria, pero cuidado, porque lo hace en medio de advertencias durísimas de los republicanos diciendo: a Obama, si haces eso vas a envenenar el ambiente y no va a pasar nada más aquí respecto de migración. ¿Qué esperas el 1 de enero cuando entre el Congreso? Yo creo que la apuesta de Obama es que, o sea, ya me quemé una vez, ya me quemé dos, la tercera no. Cuando él ganó la elección por primera vez, ya sabía que tenía una minoría en la Cámara de Representantes y trató de negociar, de llegar a acuerdos, igualmente al principio de su mandato, de su segundo mandato, y la verdad no le hicieron ningún caso. O sea, mostró cierta flexibilidad, aun cuando lo acusan de ser un presidente imperial y que decide las cosas. O sea, sí trató de acercarse. No le hicieron caso, ¿te acuerdas que estuvo amenazado de llegar inclusive a un cierre de gubernamental durante claro. Entonces ahora dijo, o sea, con esto no sirve de otra manera más que con la confrontación. Es muy arriesgada su apuesta. Yo sí creo que lo que van a hacer van a reaccionar de manera muy, muy violenta, pero todavía no sabemos con qué medidas, con qué van a jugar o con qué lo van a castigar. Se dice que puede ser también con algún tipo de medida en el presupuesto. El presupuesto se acaba el 11 de diciembre, se tiene que empezar otro, entonces hay la amenaza de que a lo mejor no le apruebe el presupuesto. Sí, pero yo creo que como saben los republicanos que ellos perdieron tanto la última vez que cerraron el gobierno, que no quieren aventarse a hacerlo otra vez. Claro. Entonces van a tener que, yo creo que hacer medidas muy específicas de dónde te golpeo. Se dice que no le van a permitir pasar cierta legislación que quiere, las aprobaciones de algunos nombramientos, también de embajadores, etcétera, cosas menores, pero yo sí creo que estamos presentándonos ante un Congreso que es mucho más conservador y mucho más de derecha, y con esta parte del Partido Republicano del llamado Tea Party, que son mucho más extremistas. Entonces yo creo que a veces no se puede jugar con los extremistas. Entonces es una apuesta importante que yo la única que la interpreto es porque quiere empezar a ganar terreno para las elecciones de 2016. Riesgos, de los riesgos ya advierte la embajadora, pero a ver, Guadalupe, dentro de estos riesgos, pensemos en el voto latino, en efecto, hacia las elecciones presidenciales en 2 años, y el interés de los demócratas de recuperar ese voto. ¿Estas medidas son suficientes como para recuperarlo? Pues es una medida modesta, de alcance modesto, porque en realidad no le da oportunidad a las familias que estaban esperando una regularización la posibilidad de tener la ciudadanía y de permanecer en Estados Unidos de manera permanente con sus hijos. Al final lo que se ve en el corto plazo, porque son 3 años únicamente de este permiso de trabajo, pues las familias van a enfrentar la misma incertidumbre. Entonces, lo dice la embajadora, tal vez es una apuesta muy fuerte para 2016 política, en la que se espera que los demócratas recuperen terreno y entonces sí tener posibilidades para empujar una reforma migratoria. Pero incluso llegar a las elecciones en 2 años y echar para atrás, o llevar la promesa de echar para atrás medidas ya 2 años, con 2 años de andadura.
Yo creo que eso es muy cruel, o sea, pensar que después de 3 años en que ya lograste hacer algo, o sea, puede ser hasta contraproducente. Yo creo que ellos están estimando que los republicanos que tienen posiciones divididas en migración, como recordarás, en la Cámara de Senadores se aprobó la propuesta de reforma migratoria y los republicanos en general una gran parte la apoyaron. Algunos Así porque es. son de estados que emplean mucha mano de obra indocumentada, entonces les convenía, pero digo, los más radicales están en la Cámara de Diputados y la congelaron, no la quisieron pasar. Entonces, Obama apuesta que en el tema migratorio va a crear muchas divisiones dentro de los republicanos, mientras que se ve que en la parte demócrata a lo mejor nada más hay una candidata, o sea, hasta ahorita nadie más ha levantado la mano, y que es previsible que esta candidata mantenga esto. Yo concuerdo plenamente con Guadalupe que esta es una situación muy modesta, que pues, no da ninguna certidumbre a mediano plazo a las familias, y que bueno, que como te dije, los deja vivir menos estresados durante un periodo, pero que, o sea, con unas condiciones muy fuertes, y que yo creo que lo que tiene que hacer Estados Unidos realmente es una revisión muy fuerte del tema migratorio. O sea, se le vienen problemas muy grandes en que los famosos baby boomers, o sea, las personas que nacieron en los 60s, se están retirando, se están jubilando, salen del mercado laboral. ¿Quién va a cubrir sus plazas? ¿Quién los va a cuidar a ellos? ¿Y quién va a seguir pagando los impuestos para la seguridad social y para el bienestar de Bueno, estas quizá personas? por eso justamente hoy Obama, para fortalecer el anuncio de sus medidas, fue tratar de justificarlas va a haber crecimiento económico, van a subir los salarios, en efecto, vamos a cubrir plazas de los que se están retirando, porque la mano de obra indocumentada está, digamos que casi ampliamente documentado en muchos países, sobre todo en democracias avanzadas como Estados Unidos y otras europeas, ha sido capital para el crecimiento. ¿Tú cómo lo ves? Pues que de hecho se espera que con el pago de impuestos y el costo que va a tener este permiso, pues entonces va a haber un ingreso importante, y que eso también, el hecho de que las personas trabajen de manera regular con mejores sueldos, puedan consumir más y pagar sus impuestos, y estar al corriente. Ese es un poco el pacto, o sea, impuestos a cambio de tener, digamos... No, los impuestos los pagaban de todas maneras, lo cual es todavía más injusto. O sea, de todas maneras, cualquier trabajador, o casi todos los trabajadores indocumentados, están registrados, pagan sus impuestos y no se ven beneficiados por nada. Lo que sí es que el que estén de otra manera más seguros pueden acceder a puestos mucho más altos, van a aumentar su consumo porque no tienen tanta incertidumbre, o sea que van a estar viviendo ahí. Es posible que algunos hasta se puedan comprar una casa, si no a su nombre, a nombre de los hijos que sí son ciudadanos estadounidenses, o viceversa. Entonces, sí, en principio se aumenta la posibilidad de que creen un negocio, aunque sea de manera temporal. O sea, sí es un estímulo para la economía, y eso sí está... Pues, está comprobado, aunque muchos no lo crean. Es un poco como el cambio climático. Los republicanos no creen en el cambio climático, no creen, o sea, pero creen en otras cosas, aunque no lo puedan ver. Está comprobado, pero sesgado. Sí. Está bien. Y luego las últimas estadísticas demuestran que los migrantes han sido de los grandes creadores de nuevos impuestos, de nuevas empresas, que además dan trabajo a ciudadanos Innovación, estadounidenses. etcétera. Patentes, el 23% de las patentes nuevas que se presentan son de inmigrantes. Entonces, o sea, sí, lo que tiene que cambiar es la discusión, y yo creo que la narrativa no ha sido la correcta de varios lugares para hacer entender. ¿Entre ellos nosotros? ¿El gobierno mexicano? Yo creo que el gobierno mexicano, con este prurito de no intervenir y es un tema interno y de soberanía, no lo hace. Yo creo que sí ayuda y apoya a través de los consulados y a través de organizaciones prohispanas, tienen un diálogo importante, pero yo sí creo que en un momento dado podríamos tener una posición más proactiva, sin que se le llame intervencionista. E incluso tratar de tomar la agenda con argumentos como los que acabas de dar. Pero, a ver, lo que también llama la atención es Obama ha sufrido una enorme presión de parte de las organizaciones de la sociedad civil, que le han reclamado, lo han criticado, le han exigido, entre otras cosas, pues, que le entre al tema de los niños migrantes. Esto, digamos que reconcilia y baja un poco la presión para él de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Pues muestra sensibilidad de parte de Obama, ¿no? En diferentes recorridos, niños, adolescentes se le han acercado y le han reclamado la deportación de sus padres. Entonces, esa parte sí demuestra
que el presidente estadounidense está sensible. Y eso me parece le va a anotar puntos a favor. Me parece que sí le baja la presión al éxodo de los niños centroamericanos, estas crisis, y sobre todo que también... ¿Por qué baja la presión? Sobre todo en cuestión de presupuesto, se habla del hecho de que ahora este dinero que estaba destinado a la detención de migrantes que no tenían antecedentes penales se puede redirigir a este tema de la atención de los niños y niñas. ¿Sí lo crees? Lo que dijo, y creo que con una gran claridad Obama, es que ¿por qué iban a destinar tantos recursos humanos, bueno, de la patrulla fronteriza, para evitar que madres de familia o padres de familia regresen, que mejor se dedican a realmente a cuidar a los malhechores, a los que realmente transgreden la ley, etcétera, y también proteger a los que sabemos que son sujetos de trata de personas? O sea, porque esos niños en gran medida algunas veces salieron también de Centroamérica, porque los grupos de coyotes empezaron a decir, va a haber una amnistía para los menores indocumentados, vengan a Estados Unidos, uno, porque ellos querían de esa manera sacar más dinero, traficando con menores. Había bajado la demanda. Sí, y entonces en un momento dado, o sea, dicen que eran impresionantes los anuncios en la radio en Centroamérica, bueno, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, donde provienen el mayor número, o sea, de una crueldad impresionante. Entonces, yo sí creo que eso va a permitir que le baje la presión al tema de los dreamers o de los jóvenes que se quieren quedar, y le puedan dedicar más atención también a este grave problema de los niños. Se nos fue corriendo el tiempo, pero quiero agradecer de verdad mucho a la embajadora Lourdes Aranda que haya aceptado venir con nosotros, y por supuesto muchísimas gracias a Guadalupe Chipol del Consejo Binacional del Proyecto de Familias Transnacionales del Instituto para las Mujeres en Migración, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información. Tenga un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.